Todos, excepto Manolo, que está a punto, hemos rebasado el medio siglo, y por ahí, por diferente forma física, me temía yo que pudiera fallar la excursión. Esta, sin embargo, alicientes cinegéticos al margen, resultó un éxito. Volvimos a sentirnos jóvenes, cosa importante a cierta edad. Evocamos los tiempos remotos de Tordesillas y Villafuerte de Esgueva y disfrutamos de un día soleado. En el corazón de la provincia de Valladolid, sobre un altozano que domina el valle del río Esgueva, se alza Villafuerte, un pequeño pueblo con una gran historia, marcada por su castillo gótico y las huellas de un pasado medieval que aún resuena en cada piedra. Hoy comenzamos la cuarta ruta de don Miguel Delibes perteneciente a su libro El último coto, y no podemos empezar de mejor manera. Bienvenidos a Villafuerte de Esgueva, un lugar donde la historia, la tradición y la leyenda van de la mano. Pueblo que fue mencionado en 4 de los 6 libros de estas rutas de don Miguel y quizás por ese motivo, e imagino que por muchos otros, va a ser nombrado hijo adoptivo a título póstumo. Hoy recorreremos todos sus rincones, descubriremos quiénes fueron sus protagonistas y qué secretos guarda su fortaleza. Comencemos este paseo evocando a unas líneas de nuestro querido escritor. Todavía con el cansancio de la jornada de la Virgen en las piernas, nos asomamos a Villafuerte. Estos páramos y laderas del valle del Esgueva fueron frecuentados por nosotros en una época en que las escopetas no eran muchas y lo libre era todavía campo rentable. Villafuerte, estamos en un pueblo pequeñito, muy amable por sus gentes y recibe a los clientes que llegan y a cualquier viajero que se acerca hasta aquí de una manera fabulosa. Entonces, Miguel Delibes, que quería tanto a la naturaleza, que amaba tanto el campo, pues nosotros nos identificamos plenamente, el pueblo entero, con el amor a la naturaleza. Hasta mediados del siglo XV, este pueblo se llamaba Bellosillo y se asentaba junto al río. Pero todo cambió cuando Garci Franco de Toledo, miembro de una influyente familia de judíos conversos, adquirió el señorío. Fue él quien levantó la fortaleza y le dio un nuevo nombre, Villafuerte. Un cambio que transformó la identidad del lugar y que marcó el inicio de una época de tensiones sociales y reorganización territorial con el Valle de Esgueva como eje económico y defensivo. Pero este cambio no gustó a todos. Algunos vecinos se rebelaron y hubo pleitos contra los Franco de Toledo, quienes respondieron con mano dura. Así empezó a forjarse la historia que hoy se conserva en esta majestuosa torre del homenaje. Este castillo, construido en el siglo XV, es la joya de la corona de Villafuerte. De planta casi cuadrada, cuenta con 3 cubos en sus esquinas y esta imponente torre del homenaje en la que nos encontramos, elevada en 5 plantas. Desde aquí se controlaban todos los caminos del valle, aunque su función era más residencial que militar. En su interior, una escalera de caracol lleva estancias nobles, algunas con bóvedas de piedra tallada. Hoy, el castillo pertenece a la Asociación de Amigos de los Castillos, que vela por su conservación, convirtiéndolo en uno de los mejores ejemplos del gótico señorial de la provincia. Sus muros, restaurados en varias fases, permiten comprender cómo vivían las familias nobiliarias que dominaron el valle durante siglos, mientras que las vistas desde lo alto revelan la estructura agraria y los antiguos caminos de la comarca. En principio sobre su denominación, ¿no? La gente que le ve desde lejos, porque está en un alto, en un sitio muy visible, pues le llama castillo, porque tiene las formas de un castillo, ¿no? Pero aquí en el pueblo siempre se le llama palacio. Y es que este es un castillo residencial. No es un castillo defensivo, es un castillo de mediados del siglo XV que se construye con una finalidad muy práctica, que es la de controlar las faenas agrícolas de las tierras que tenía el señor que hizo el castillo a mediados del siglo XV, sobre 1460. ¿Cómo ve de cara al futuro la conservación del castillo de Villafuerte? ¿Cómo lo ve? Sí, de un tiempo a esta parte, desde hace
30, 40 años que se hizo cargo la Asociación Española de Amigos de los Castillos como propietaria del castillo desde 1983, pues se ha ido poniendo en valor poco a poco. Ya digo que al principio con una cierta resistencia por parte del pueblo, pero yo creo que a estas alturas ya el pueblo, la gente ha asumido que este es un patrimonio en un pueblo tan pequeño que merece muchísimo la pena conservar, y entonces estamos involucrados tanto el conjunto del pueblo como una parte importante del pueblo que es la Asociación Cultural Villafuerte, también en colaboración con la Diputación, con la Corporación Municipal y con la Junta de Castilla y León, para recuperar totalmente el castillo. Nos falta por hacer alguna cosa que de manera inmediata se va a solucionar, sobre todo en el patio de armas, para darle un uso bastante más amplio, con más aforo, para actividades, para eventos culturales, conciertos, teatro, etcétera, que además es un marco que cualquiera que viene aquí a ver ese tipo de eventos, pues le llama muchísima la atención. Incluso los grupos de teatro, los grupos musicales que vienen, bueno, yo creo que nos sobra el equipo musical, porque tiene una sonoridad extraordinaria y es muy agradable el escuchar un concierto, el escuchar una obra de teatro, porque la hace muy cercana. Recuerdo un bando de 10 perdices, un día de crudo invierno en Villafuerte de Esgueva, blancas de escarcha, inmóviles, apelotonadas, que nos llevó a cruzar apuestas sobre si eran perdices o piedras. Esta iglesia de San Miguel es otro de los tesoros de Villafuerte. De origen románico, conserva su ábside semicircular y una portada decorada con motivos geométricos. En su interior, la influencia mudéjar se aprecia en sus artesonados, uno de los cuales fue trasladado al Palacio de Pimentel, en Valladolid. Entre sus piezas más valiosas destaca el Cristo de Bellosillo, obra del escultor Francisco Giralte, recientemente restaurado. Una talla cargada de expresividad renacentista que mantiene vivo el vínculo con el antiguo asentamiento de Bellosillo. El patrimonio religioso del pueblo se completa con pequeñas imágenes, documentos parroquiales y tradiciones que han acompañado a la comunidad durante generaciones. Hoy, Villafuerte cuenta con apenas 86 habitantes, pero mantiene viva su esencia. Aquí tenemos la ermita de Nuestra Señora de Medianero, un lugar que recuerda las antiguas asambleas vecinales para resolver conflictos. Un paisaje modelado durante siglos por la agricultura, los antiguos campesinos y los cultivos que se extienden por las laderas del valle, donde aún se percibe ese silencio castellano que tanto inspiró a Miguel Delibes. Yo creo que el paisaje de Villafuerte y paisajes aledaños aquí a Villafuerte, en este Valle Esgueva, pues han influido tremendamente, sobre todo en las descripciones de la naturaleza, pues son prácticamente se pueden ver como si fuera una película, ¿no? De los paisajes de aquí de Villafuerte, pero también las personas, los personajes. Ha tenido un vínculo muy estrecho con las personas de aquí de Villafuerte, ¿no? Y con la sociedad de Villafuerte, empezando porque al final de cada jornada de caza, pues se venía aquí a la taberna del tío Sisinio, ¿no? A los famosos almuerzos de los cazadores. Pero también en algunos personajes. Hay uno en concreto que a mí me llama mucho la atención, que es Daniel el Mochuelo, del Camino, ¿no? Daniel el Mochuelo, el nombre de Daniel lo cogió de aquí. No el personaje, pero sí el nombre de Daniel. Y también el apodo de Mochuelo. El entorno de Villafuerte es mucho más que la silueta poderosa de su castillo. El Valle del Esgueva despliega un paisaje sereno, donde los cultivos de cereal y los páramos ondulados dibujan la esencia de tierra de campos. Un paisaje humilde, castellano, de belleza contenida, que Miguel Delibes conoció bien y convirtió en protagonista silencioso de muchas de sus páginas. Un escenario que, pese al paso del tiempo, conserva la misma quietud que enamoró al escritor y que hoy sigue siendo parte fundamental de la vida de Villafuerte. Siendo nosotros de aquí del pueblo, cuando éramos pequeñas, la principal fiesta, que era la Trinidad, la veíamos con mucha ilusión porque los mozos iban a rondar a las distintas casas donde había jóvenes. Después había una dulzaina que amenizaba la procesión, la gente bailaba a las jotas
y bueno, pues eso te deja una huella en tu conciencia. Y luego una de las tradiciones también populares de un pueblo era la matanza, que aunque ahora mismo parece que es una cosa extraña que no pueda asociar la gente con una matanza, pues era una manera de un sustento para la familia y una reunión familiar en la que los niños participábamos pues, de esa fiesta. A lo largo de su historia, Villafuerte ha sido testigo de pleitos, leyendas y celebraciones. Incluso Miguel Delibes, enamorado de estas tierras, paseó por estas cuestas del Esgueva, que describió con la belleza de sus palabras, destacando el carácter austero pero acogedor de estos pueblos del valle. Hoy, pese a su pequeño tamaño, Villafuerte conserva tradiciones como las fiestas de la Trinidad, sus reuniones vecinales y la hospitalidad propia de la comarca, manteniendo vivo el espíritu de la Castilla rural. Villafuerte está en un sitio privilegiado, es alto, está en el núcleo de Castilla y León para poder desplazarse a cualquier ciudad, conocer su patrimonio, su gastronomía, su riqueza monumental, sus gentes. Aquí tienen una puerta abierta de nuestras casas rurales Mirador del Valle, que en un emplazamiento como Villafuerte atrae a muchísimos turistas, incluso extranjeros, que hemos tenido gente de Reino Unido que han venido a visitar nuestro pueblo, motivado por la cantidad de pájaros que ahora mismo estamos oyendo aquí, y les resultaba extraño conocer especies que ellos no habían encontrado allí en su tierra. Villafuerte, un pueblo pequeño con un legado inmenso. Un lugar donde cada piedra cuenta una historia y donde la historia sigue viva. Y qué mejor forma de despedirnos que escuchando las últimas palabras donde don Miguel mencionó a este bonito lugar en su libro Con la escopeta al hombro. En las madrugadas de estos días las perdices se aprietan unas contra otras y su plumaje se recubre de escarcha, de tal modo que, inmóviles y blancas, a cierta distancia semejan un montón de piedras. En una ocasión, en Villafuerte de Esgueva, estuvimos 10 minutos parados en el coche, discutiendo si aquellos bultos redondeados y simétricos que divisábamos a 100 metros de distancia serían piedras o perdices. ¿Qué les pasa a las cigüeñas de Castilla? Ocurre con ellas un doble y curioso fenómeno. Cada vez vienen menos, pero cada año madrugan más. Ya no aguardan a San Blas como hacían antaño. Por San Blas la cigüeña verás. A mediados de diciembre he visto 2 pares de cigüeñas en los campanarios del pueblo de Mojados, en la carretera de Madrid. La primera pareja en la iglesia de Santa María y la segunda en la Torre de San Juan. Y es que Mojados, rodeado de pinares húmedos y bañado por el Cega, se ha convertido en refugio natural de estas aves viajeras, que año tras año encuentran en estas torres un hogar templado y seguro. El sonido del río y la amplitud de la vega conforman un paisaje que explica por sí solo la querencia de Delibes por estos horizontes limpios y silenciosos. Después de nuestro paseo por Villafuerte y dejando atrás los pueblos de Renedo de Esgueva y Boecillo, los cuales visitaremos próximamente, llegamos a Mojados, el segundo pueblo de la quinta ruta de nuestro querido vecino don Miguel Delibes. Rodeado de pinares centenarios y bañado por las aguas del río Cega, Mojados es mucho más que un nombre curioso. Es una villa repleta de historia, arte, arquitectura y tradición viva. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los pueblos con mayor personalidad de la provincia de Valladolid. Villa Realenga, luego señorío episcopal. Mojados ha sabido conservar su carácter. Hoy nos invita a descubrirlo con la mirada del viajero curioso y el respeto del que pisa tierra antigua, mientras su trazado urbano, sus casas blasonadas y sus plazas amplias nos hablan de una villa que fue cruce de caminos, enclave estratégico y espacio de encuentro entre culturas. Mojados fue el pueblo de Castilla que más cigüeñas tenía. Ahora ya se están yendo a estas épocas del año, pero en el mes de abril, mayo, yo he llegado a contar solamente en la iglesia de San Juan 23 parejas. Madre mía. 23 parejas. Es un atractivo más de Mojados ver las cigüeñas. Aquí, en esta plaza de Santa María, convergen siglos de historia. El Palacio del Obispo, la iglesia o la casa solariega del conde de Patilla enmarcan este lugar donde en 1517
pernoctaron Carlos I y su hermano Fernando. Fue en Mojados donde realmente se conocieron los hermanos Carlos y Fernando. Carlos vivía en Alemania y su hermano vivía aquí en Castilla, su hermano Fernando. Y bueno, pues decidieron que el hermano primogénito era Carlos y que sería el futuro rey de Castilla. Y fue aquí en Mojados donde tuvo ese acontecimiento. El paso de Carlos V fue muy importante, pero yo pienso también que Mojados tiene otra historia también, no otra historia, sino tiene más historia. Pues, por ejemplo, hubo una fábrica de tejidos de punto fundada por una mujer que era de aquí, pero emigró a Barcelona y en su día volvió. Pero la fábrica de punto fue como muy importante porque además en aquella época era solo para mujeres la fábrica. Entonces, vamos a ver, que una mujer saliera de casa a trabajar, o sea, eso también forjó mucho el devenir de la historia de Mojados, porque estaba la fábrica de tejido, estaba también una fábrica de piñones, llamaban piñones, por supuesto no hacían piñones, porque esos son de las piñas, ¿no? Pero le seleccionaban, también le había, que era aquí a la salida del parque. Había otra fábrica de caramelos y galletas en la que prácticamente eran todo mujeres. Quiero decir, entonces, en Mojados, la mujer ha sido muy imprescindible. Baltasar de Mendoza, inquisidor general, vivió aquí 14 años apartado de la corte tras apoyar al archiduque Carlos. Su sepulcro aún reposa en Santa María, bajo la frase «polvo, ceniza, nada». Este retiro forzoso convirtió a Mojados en centro de decisiones políticas silenciosas, donde se reunían eclesiásticos, nobles y mensajeros para resolver asuntos que no podían ventilarse en palacios. La presencia del obispo dejó un legado arquitectónico y documental que aún hoy se conserva en archivos y casas solariegas. El mudéjar aquí no es solo decoración, es identidad. San Juan, con su ábside de arquerías ciegas, es una joya del románico mudéjar castellano. Santa María conserva el retablo mayor, pinturas del Renacimiento y un Cristo atribuido a Juan de Juni. Son templos que no solo narran fe, sino evolución artística. El ladrillo, las arquerías y los patrones geométricos del mudéjar hablan del diálogo entre culturas que dio forma a la Castilla del siglo XIII al XVI. Este puente de 6 arcos fue diseñado por Juan de Nates en 1575. Ha resistido guerras, inundaciones y sigue uniendo pasado y presente. Junto al río, los paseos ajardinados y la fuente del Caño componen uno de los rincones más entrañables de Mojados, lugar de encuentro, descanso y memoria popular. A su alrededor, el bosque de ribera alberga chopos, sauces y alisos, mientras que en las orillas es común ver martines pescadores, garzas y pequeñas nutrias que aprovechan las aguas del Cega. Estos parajes, tan propios de la meseta húmeda, han sido refugio tradicional para pescadores, caminantes y vecinos que buscan sombra en verano y silencio en invierno. Hay una senda que se llama la senda del río Cega, que forma parte de la ruta 2000. Mojados forma parte de la ruta que va desde Lastras de Cuéllar hasta Valladolid, hasta la desembocadura hasta Puente Duero, que es donde desemboca. Y la verdad que hay bastantes miradores desde donde se puede descubrir el río Cega. Se puede ver bastante el hábitat y los animales, la fauna, la flora, que es muy rica. Y luego también tenemos la ruta de Llano Balondo, que es para senderismo, igual a pie que en bicicleta, y tiene un recorrido como de unos 7 kilómetros y termina en el paraje de Luguillas. Mojados se vuelca con cada celebración. Desde la romería de Luguillas hasta la recreación del encuentro entre Carlos V y su hermano Fernando. El pueblo se transforma en una crónica viva.
Las primeras fiestas empiezan con la cabalgata. Bueno, año tras año Mojados va creciendo. Tenemos ahora mismo actualmente 6 carrozas. Bueno, y luego aparte tenemos a los reyes, a los pajes. Es un día súper importante para aquí, para Mojados. Luego, justo a la semana después, tenemos pingüinos. Vienen los pingüinos de todo, últimamente de todo el mundo prácticamente. Bueno, pues el viernes aquí es un día muy importante porque vienen pues hacen una ruta y acaban aquí en Mojados. Luego otra de las fiestas, bueno, aparte el mes de mayo le tenemos repleto de actividades siempre, pero bueno, luego están las fiestas de San Antonio, que también son para nosotros nuestro patrón. San Antonio junto a la Virgen del Rosario son las fiestas más importantes. Las del Rosario son en octubre, el primer fin de semana de octubre. Yo creo que son las últimas fiestas ya de toda la provincia de Valladolid. También, bueno, pues tenemos, como os he nombrado anteriormente, Carlos V, tenemos el primer fin de semana de julio. La recreación dura lo que es el fin de semana completo, el viernes, sábado y domingo. Bueno, pues el viernes damos la inauguración al mercado y bueno, pues siempre tenemos un aposentador que también es el que hace pues el inicio de la recreación histórica. Luego, bueno, sábado por la mañana empezamos con talleres para los niños y luego por la tarde ya viene lo que es la recreación histórica, donde por un lado está la comitiva del infante Carlos y por otro lado el infante Fernando. Se encuentran en la plaza de San Juan, al lado de la iglesia de San Juan, y es donde, bueno, pues se hacen la recreación histórica, donde se conocen por primera vez los hermanos Carlos y Fernando. Y ya el domingo, bueno, tenemos nuestra ya tradicional misa renacentista. Y bueno, y siempre terminamos Carlos V pues también con un espectáculo pirotécnico que a la gente le encanta. Y entiendo que todos vestidos de época, por supuesto, eso no puede faltar. Sí, el fin de semana la gente del pueblo participa. Bueno, pues tenemos a la gente que va de noble y a la gente que va de pueblo, de los campesinos, eso es. Cada octubre las calles se llenan de historia, música y sabor. Y cada septiembre, la Cruz de Tudela revive el antiguo carnaval con el entierro de la sardina. A ello se suman las fiestas de San Antonio, las verbenas de verano y las celebraciones ligadas al teatro renacentista, que cada año involucran a vecinos de todas las edades. Mojados respira comunidad, y cada evento es una oportunidad para mantener vivas costumbres que se transmiten generación tras generación. Bueno, pues es un museo totalmente diferente. A ver, no es muy grande, pero bueno, a la gente le encanta este museo. Es diferente, luego tiene las nuevas tecnologías, tiene pantallas, tiene una figura de Carlos V. Es que no puedo describirla con una palabra porque la gente le gusta mucho y tenéis que venir a visitarle. ¿Y cuál es el rincón, digamos, del museo que más le gusta a la gente? Le gusta mucho la figura hiperrealista de Carlos V. Es una figura que se ha sacado a través de su armadura, que está en el Museo de Armas de Madrid. Y bueno, pues así era Carlos V. También vienen muchos niños ahora últimamente a ver la sala didáctica, la nueva sala didáctica. Y luego tenemos también una ruta histórica digital que, bueno, pues por ejemplo, para cuando el museo no está abierto o cuando quieres hacer alguna actividad al aire libre, a través de los códigos QR se pueden hacer. Mojados no solo es lo que fue, sino lo que sigue siendo. Pueblo de cultura, de raíces y de futuro. Aquí el patrimonio no solo se conserva, se vive. Quizás por eso quien visita Mojados no solo se lleva una foto, sino el deseo de volver. Sus caminos hacia el Pinar son senderos que bordean el Cega y la hospitalidad de su gente convierten este lugar en un punto de encuentro entre la historia y la naturaleza. En Mojados, Castilla no se mira, se siente.